Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Pavlovna Romanova. Ella fue una gran duquesa rusa que se acabaría convirtiendo en gran duquesa consorte de Sajonia, Weimar e Eisenach, llegando a ser una de las mujeres más destacadas de su tiempo por su apoyo hacia el mundo intelectual y los más necesitados, siendo conocida en su época por el apodo de la perla de la familia Romanov. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque, Xiomara Fajardo, Carmen Elizabeth Cantillano, Fabrizio Luna y Joaquín Murrieta. María Pavlovna Romanova nació el 16 de febrero de 1786 en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Fue hija del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Fiodorovna, más conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo María la quinta de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran los zares de Rusia, siendo su abuela paterna la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, la que gobernaba en ese momento. La recién nacida recibió su nombre en honor a su madre, pero su llegada al mundo fue una gran decepción para su abuela, la zarina Catalina, debido a que para entonces sus padres ya habían tenido 2 hijas más, las grandes duquesas Alejandra y Elena. María se crió junto a sus hermanas mayores, aunque pronto mostró un carácter muy diferente al de ellas, debido a que la gran duquesa tiene unos gustos poco femeninos, tiene un comportamiento más bien masculino. Pese a que el nacimiento de otra nieta no fue del agrado de la zarina Catalina, la gobernante se mostró cierta simpatía hacia María, describiéndola como una niña traviesa y juguetona, que prefería jugar a los juegos de sus hermanos varones, además de adoptar una serie de posturas y de gestos que no eran habituales entre las niñas. Es más, su abuela llegaría a describirla en sus cartas y diarios como una niña fuerte, valiente y decidida, que parecía no temerla nada, considerando que tenía la fuerza y el temperamento de un dragón, lamentándose que la tercera de sus nietas hubiese nacido mujer en vez de varón. María pronto se convirtió en la hija favorita de su padre, el zar Pablo, convirtiéndose así en la niña de sus ojos ante la firmeza, la fortaleza, la sinceridad y la voluntad que presentaba la gran duquesa desde su más tierna infancia. Durante sus primeros años de vida, María fue descrita como una niña bonita, pero cuando tenía tan solo 3 años de edad, ella fue inoculada con el virus de la viruela, una práctica que se estaba llevando a cabo entre las distintas familias nobles y reales de Europa para evitar morir de dicha enfermedad. Pero por desgracia, la niña acabó desarrollando levemente la enfermedad, algo que provocó que su rostro se quedase deformado. Su abuela, la zarina Catalina, describió esta situación en una de sus cartas con estas palabras: «Mi tercera nieta está irreconocible. Era tan hermosa como un ángel antes de la inoculación, pero ahora todos sus rasgos se han vuelto toscos y está lejos de ser hermosa». María fue una gran duquesa que desde pequeña siempre mostró un gran interés por adquirir nuevos conocimientos, siendo descrita por sus tutores como una niña inteligente y culta, destacando especialmente en la música. Ella sabía tocar con gran maestría el piano. También se mostró muy interesada por las ciencias y por la lectura, llegando a ser una gran lectora. María también sería descrita por su abuela la zarina como una niña vivaz y alegre, a la que le gustaba mucho bailar,
siendo vista como una excelente bailarina que se movía como los ángeles. Según se fue adentrando en la adolescencia, la gran duquesa se fue volviendo más bella, pese a tener el rostro deformado por la viruela, llegando a ser apodada como la perla de la familia Romanov, aparte de que sería llamada cariñosamente Masha por sus familiares. En el año 1796 falleció su abuela, la zarina Catalina, convirtiéndose así su padre Pablo en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Pablo I. Cuando su padre se sentó en el trono ruso, éste empezó a buscar buenos casamientos para sus hijas mayores, así que tras celebrarse los matrimonios de sus hermanas Alejandra y Elena, empezó a ser la hora de casar a María, surgiendo así la idea de casarla con Carlos Federico de Sajonia, Weimar e Eisenach, que era el príncipe heredero de dicho ducado. En medio de aquellas negociaciones matrimoniales, su padre, el zar Pablo, fue asesinado, convirtiéndose así su hermano, el zarevich Alejandro, en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Alejandro I. Con la llegada de su hermano al trono imperial ruso, se reanudaron las negociaciones matrimoniales con el ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach, y con motivo de aquel compromiso, el príncipe Carlos Federico se instaló en la corte rusa en el verano de 1803, donde recibió el cargo de teniente general del ejército ruso, siendo descrito en ese momento como un joven de buena apariencia, pero de mente simple. Durante la estancia del príncipe en la corte rusa, ambos jóvenes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, aprendiendo así el carácter y los gustos del otro. Entre los príncipes enseguida surgió una buena armonía, dando así María su consentimiento para casarse con Carlos Federico, quedando la pareja oficialmente comprometida el 1 de enero de 1804. 6 meses después, el 23 de julio de 1804, se celebró la boda entre ambos príncipes en la gran iglesia del Palacio de Invierno, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 21. Aquella boda se celebró por el rito ortodoxo, celebrándose numerosos festejos en honor a los recién casados, destacándose especialmente un gran baile de máscaras, al que asistieron más de 5.000 invitados. Con motivo de su casamiento, la familia imperial rusa se instaló por una temporada en la ciudad de Peterhof, y una vez acabados los festejos por su boda, los recién casados se retiraron al palacio de Pavlovsk, lugar donde pasarían su luna de miel. En el mes de octubre de 1804, el matrimonio abandonó Rusia y se encaminó hacia el ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach, siendo así acompañados por un gran séquito que estaría compuesto por numerosos caballos y 83 carros, que trasladarían los objetos personales de la novia y parte de su dote, llevándose consigo muebles, carísimas telas, joyas, vestidos, tapices, pinturas, vajillas y estatuas, además de ser acompañados por sirvientes y campesinos rusos, que también iniciaron una nueva vida en dicho ducado. El 9 de noviembre de aquel mismo año, los recién casados hicieron su entrada oficial en la ciudad de Weimar, lugar donde fueron muy bien recibidos por el pueblo, celebrándose por 10 días una serie de festejos en honor a los novios. La princesa también sería muy bien recibida por la familia de su esposo, ganándose rápidamente el cariño de su familia política, especialmente el de la abuela paterna de su marido, la duquesa viuda Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel, quien consideraba a la gran duquesa como un verdadero tesoro. María también entabló una buena amistad con su cuñada, Carolina Luisa de Sajonia, Weimar e Eisenach, con quien compartía la misma edad y gustos parecidos.
A los pocos meses de llegar a Weimar, la princesa se quedó embarazada y pese a su estado de buena esperanza, María siguió llevando una vida normal. Incluso llegaría a viajar junto a su marido durante la gestación, regresando a Rusia para pasar el verano junto a su familia. En el mes de septiembre de 1805, la princesa alumbró a su primer hijo, naciendo así un niño que se llamó Pablo Alejandro, pero este falleció con tan solo 5 meses de vida. En el año 1806, la familia ducal se vería obligada a abandonar su ducado, al ser este invadido por las tropas francesas durante las guerras napoleónicas, instalándose así por algunos meses en el ducado de Schleswig. Poco después de regresar a su ducado, la princesa se volvió a quedar embarazada, alumbrando en el año 1808 a una niña que se llamó María, la cual llegaría a ser princesa consorte de Prusia, y en el año 1811 nació una segunda hija llamada Augusta, quien llegaría a ser reina consorte de Prusia y posteriormente emperatriz consorte de Alemania, con el surgimiento del Imperio Alemán en el año 1871. Mientras iban llegando sus hijas al mundo, María siguió estando bastante activa dentro de distintos círculos intelectuales, acudiendo junto a su cuñada Carolina Luisa a diferentes conferencias y tertulias. Pero en el año 1813 su situación volvió a cambiar a causa de las guerras napoleónicas, viéndose obligada la princesa a abandonar el ducado junto a sus hijas para refugiarse en Austria, donde fue acogida por la familia Habsburgo-Lorena, regresando de nuevo a la ciudad de Weimar tras ser derrotadas las tropas francesas durante la batalla de Leipzig. María se mostró siempre como una mujer muy familiar, siendo muy feliz cuando recibía las visitas de sus familiares. Incluso llegaría a acoger temporalmente a su hermana menor Catalina, la cual estaba realizando una serie de viajes por el extranjero por recomendación médica tras haberse quedado viuda. La princesa también acompañó a su suegro, el duque Carlos Augusto, durante el Congreso de Viena, que se celebró entre los años 1814 y 1815, siendo ese acontecimiento bastante importante para su ducado, debido a que éste se acabaría convirtiendo en el Gran Ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach. Tras producirse la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte, María se dedicó plenamente a las labores de caridad, prestando especial atención a las viudas, huérfanos y discapacitados. También fundó escuelas de oficios y de artesanía para que las clases más bajas pudiesen aprender una profesión, destacándose especialmente la creación de lavanderías para que las mujeres mayores y las viudas pudiesen trabajar y ganarse la vida por sí mismas. La princesa fundó la Sociedad Benéfica de Mujeres. También creó espacio en los hospitales para acoger a mujeres embarazadas que se encontrasen en riesgo de exclusión y que pudiesen traer al mundo a sus hijos en dicho lugar, entregándolas así una atención médica gratuita, aparte de fundar guarderías sociales para que las mujeres tuviesen un lugar donde dejar a sus hijos mientras éstas atendían sus labores o trabajaban. María también se preocupó por el bienestar de su pueblo cuando era tan solo princesa heredera consorte, algo que ocasionó que sus súbditos llegaran a tenerla un gran aprecio, considerándola una mujer caritativa y de buen corazón. La princesa fundó la primera caja de ahorros del Gran Ducado, además de ordenar instalar una serie de fuentes en la ciudad de Weimar, que asegurase el abastecimiento de agua potable para sus habitantes. También realizan una serie de donaciones anónimas a las personas más necesitadas, acudiendo así a hospitales y albergues de incógnito, haciéndose pasar por una ciudadana más para conocer en primera persona la situación de las personas que se encontraban en tales lugares.
Mientras realizaba todas estas labores sociales y de caridad, la princesa acabaría alumbrando en el año 1818 al último hijo que tuvo la pareja en común, un niño que se llamó Carlos Alejandro, el cual llegaría a ser gran duque de Sajonia, Weimar e Eisenach. El nacimiento de este niño fue una gran alegría no solo para los príncipes, sino también para sus respectivas familias, ya que la llegada al mundo de un hijo varón aseguraba la sucesión de dicho gran ducado. El matrimonio tuvo un total de 4 hijos en común, llegando 3 de ellos a edad adulta. En el año 1828, los príncipes herederos se encontraban visitando la corte rusa cuando se les notificó el fallecimiento de su suegro, el gran duque Carlos Augusto, algo que obligó a la pareja a regresar lo antes posible a la ciudad de Weimar para que su marido asumiese la gobernación, al convertirse en el nuevo gran duque de Sajonia, Weimar e Eisenach. El matrimonio estableció su residencia oficial en el Palacio de Weimar, lugar donde María se dedicó a hacer una serie de bocetos sobre la decoración de distintas estancias del palacio. También se acabaría convirtiendo en una gran mecenas, apoyando así a distintos artistas, científicos y pensadores que acudieron hasta su corte. María pronto sería conocida dentro de los círculos artísticos e intelectuales. Ella celebraría animadas veladas literarias dentro de su corte, además de fundar, junto a varios escritores, la Sociedad de la Distribución de las Mejores Obras de la Nueva Literatura Alemana. La gran duquesa sentía una gran admiración hacia el escritor y filósofo Goethe, compartiendo ambos una gran amistad donde llegaron a tener un profundo aprecio. Por esta razón, cuando dicho escritor falleció, María fundó un museo en su memoria, algo que también llegaría a realizar con otros escritores de la época, por los que sentiría una gran admiración y respeto. La gran duquesa también se interesó por la música, logrando atraer hasta su corte a distintos músicos y compositores de la época, como por ejemplo Franz Liszt, entre otros, consiguiendo así que la ciudad de Weimar fuese famosa por aquel entonces por albergar a distintos escritores, pensadores y músicos de gran prestigio. María fue una gran apasionada de la historia, ordenando así recopilar gran parte de la historia del Gran Ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach y de otros estados vecinos, además de fundar la Sociedad Histórica, aparte de recopilar mapas, manuscritos y objetos arqueológicos, siendo muchos de ellos entregados a la biblioteca de Weimar. También era una gran apasionada de las ciencias, llegando a entregar a la Universidad de Jena nuevo material científico. A la gran duquesa le gustaba mucho la naturaleza y las actividades al aire libre. Por esta razón, apoyó la construcción de nuevos jardines y parques en la ciudad de Weimar, aparte de ordenar plantar numerosos árboles a lo largo de los caminos y carreteras, además de proteger los bosques, ordenando el mantenerlos limpios y conservarlos. También suele organizar conciertos y representaciones teatrales al aire libre, siendo estos eventos muy populares dentro de la ciudad de Weimar, a los que suelen asistir muchísimas personas de diferentes clases sociales. María también fundó escuelas de jardinería y de horticultura, además de entregar ayudas a los agricultores para que éstos pudiesen seguir cultivando los campos, además de crear jardines botánicos en recuerdo de su fallecida hermana, Elena, quien había sido siempre una gran apasionada de la botánica, aparte de apoyar el cultivo y el estudio de distintas plantas medicinales. Según fueron pasando los años, María fue visitando cada vez menos su Rusia natal, pese a ser una mujer muy familiar. Se sabe que ella siempre mantuvo una excelente relación con sus hermanos mayores,
pero tras la muerte de sus hermanos Alejandro I y de las grandes duquesas Alejandra, Elena y Catalina, ella se sintió un tanto desconectada con su familia, debido a que apenas había tenido relación con sus hermanos menores. Es más, estos no la verían como una hermana mayor, sino más bien como un pariente lejano que suele visitar de vez en cuando la corte rusa. Aunque sí es cierto que María sí sería apreciada por la familia imperial rusa, debido a que distintos familiares suyos acudieron hasta ella para pedirle consejo, considerándola una mujer sabia y sensata. En el año 1853, su marido Carlos Federico falleció, convirtiéndose así su hijo Carlos Alejandro en el nuevo gran duque de Sajonia, Weimar e Eisenach. Tras perder a su marido, María estableció su residencia de viuda en el Palacio de Belvedere, lugar donde llegaría a tener una pequeña corte, apartándose así de los asuntos de Estado, aunque se ayudaría a su hijo cada vez que éste acudía hasta ella en busca de consejo. Tras enviudar, ella rechazó la pensión que tendría que percibir como gran duquesa viuda, percibiendo tan solo una pensión por parte de la corona imperial rusa por ser una gran duquesa rusa, quedándose tan solo con un poco de esta pensión para cubrir sus gastos personales, repartiendo el sobrante de este dinero entre sus hijas, los más necesitados y las obras de caridad que realizaba. Tras haber pasado algunos años desde su última visita a Rusia, ella visitó por última vez su tierra natal en el año 1855 para asistir a la coronación de su sobrino, el zar Alejandro II, siendo esta la última vez que vio a su familia. En el año 1859, María se resfrió, pero consideró que aquel constipado no era nada grave y no le dio importancia, manteniéndolo así oculto a su familia y a la prensa de la época. Pero aquel resfriado se acabaría complicando y acabaría desarrollando una neumonía. Pese a encontrarse bastante enferma, el 11 de junio de 1859, María realizaría una visita a su hijo para felicitarle por su cumpleaños, pese a que aún quedaban varias semanas para que éste se celebrase, y cuando regresó a su palacio, la gran duquesa viuda sufrió de una apoplejía fulminante que le causó la muerte a los 73 años de edad. La muerte de la gran duquesa viuda pilló desprevenido tanto a su hijo como al pueblo, ya que nadie se esperaba su fallecimiento, mostrándose muchas personas afectadas por su pérdida. Es más, muchos de los habitantes de Weimar salieron a las calles para dar su último adiós a la gran duquesa durante su funeral y seguir así su cortejo fúnebre, debido a que era una mujer muy querida por el pueblo, siendo considerada por sus súbditos como el ángel de los pobres, de los enfermos y los huérfanos. Sus restos mortales descansan en la capilla ruso-ortodoxa del cementerio histórico de Weimar, en Alemania. María fue una mujer querida por su familia y por el pueblo del Gran Ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach, ganándose así el cariño de la gente por su bondad y por las labores sociales y de caridad que llegó a realizar, debido a que con su llegada a dicho gran ducado se multiplicaron las obras de caridad que realizaba la gran familia ducal, además de que ella fundó numerosos hospitales, orfanatos, casas para pobres y lugares destinados para los más necesitados, además de apoyar la creación de escuelas de oficios que enseñase una profesión tanto a hombres como a mujeres. María también sería recordada por el gran labor cultural que desempeñó en dicho gran ducado. Ella logró que la ciudad de Weimar se convirtiese en una de las más cultas de su tiempo, debido a que llegaron hasta su corte numerosos pensadores, científicos, escritores y artistas de la época, convirtiéndose la gran duquesa en su protectora, apoyándose el talento de estos intelectuales y artistas, además de entablar con muchos de ellos una gran amistad,
convirtiéndose así María en una mujer muy querida y apreciada por todo aquel que la iba conociendo. Por ello sería conocida como la perla de la familia Románov, aparte de ser el ángel de los pobres, de los enfermos y los huérfanos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Pavlovna Romanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras consortes que hayan destacado en su época por realizar grandes obras sociales o de caridad. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!